lógicamente pues viene todo. ¿Por qué es importante el ácido? ¿Para qué sirve el ácido? Para degradar los alimentos, ¿no? Bueno, favorece lo que son los procesos de digestión. Listo, así decimos. Si yo inhibo el ácido, la producción de ácido, o amortiguo la acidez gástrica, ¿qué efectos secundarios podríamos tener en estos pacientes? Datos que sugieren una mala digestión. A ver, recordemos semiología entonces. ¿Cuáles son esos datos que sugieren mala digestión? Estreñimiento, ¿qué más? ¿Qué pasará con las heces? Con restos alimenticios, por ejemplo, porque no existe lo que es una digestión adecuada, ¿no? Bueno, no solamente estreñimiento, también el paciente puede presentar cuadros diarreicos, ¿no? Justamente por una digestión inadecuada de alimentos, ¿sí? A ver, hablemos un poquito de eso, de las náuseas y los vómitos. ¿Saben cómo se producen las náuseas? ¿Cómo? Un reflejo. ¿Cómo? A ver, desde un punto de vista fisiológico, ¿cómo se producen las náuseas? ¿Por el reflejo de qué? ¿Cómo se produce ese reflejo? Sí. Reflejo. A ver, aprovechando que muchos de ustedes han estado enfermitos, cuando ustedes se encuentran enfermos y presentan una faringoamigdalitis, cada vez que tosen, cada vez que escupen sus mocos, también tienen náuseas. ¿Quién sabe, alguno de ustedes ha vomitado? Si están realizando sus prácticas de semiología en algún hospital público o algún pediatra, por ejemplo, se han debido dar cuenta que el niño tiene alteraciones respiratorias, una faringoamigdalitis, y la mamá, ¿por qué le lleva al hospital? ¿Cuál es su motivo de consulta? No les dice tiene fiebre, no les dice está tosiendo, vomita, tiene vómito, revisan su gargantita y se encuentra inflamado. ¿Por qué? No son los remedios que oye mal. ¿Por qué? Porque hay un nervio, bueno, que es el nervio vago. Fíjense que inerva todo eso, ¿no? Esófago, estómago, intestino, etc. Esto también lo verán en fisiopatología. ¿Por qué es importante saberlo? Un paciente que presenta una esofagitis vomita. Un paciente que presenta una gastritis vomita. Un paciente que presenta pancreatitis vomita. El que presenta una hepatitis vomita, etc. ¿Sí? Cada vez que existe una alteración de esas estructuras, el paciente presenta vómitos. Si alguna vez ustedes han presentado un cuadro diarreico por haber consumido alimentos contaminados, también vomitan o también tienen náuseas. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras se encuentran inervadas por el nervio vago. El nervio vago forma parte de qué sistema? Sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Ahora, recordemos lo que hemos hablado en clases pasadas. Tenemos el sistema nervioso simpático y tenemos el sistema nervioso parasimpático. De estos dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿quién es aquel que ejerce función fisiológica sobre el sistema intestinal? El parasimpático, ¿no? A ver, les pongo acá el siguiente ejemplo. Miren, glándulas salivales. Si hay una funcionalidad adecuada del sistema nervioso parasimpático, yo voy a producir saliva. Pero ¿qué pasa si disminuye la funcionalidad del sistema nervioso parasimpático? ¿Qué pasa con la producción de saliva? Se reduce. Les pongo otro ejemplo. ¿Alguna vez han leído que podemos abordar este tema de simpático-miméticos o simpático-líticos? Una de las alteraciones gastrointestinales más frecuentes es el estreñimiento. ¿Por qué?
porque reduce lo que es la motilidad gastrointestinal, ¿no? Recordemos que tenemos el parasimpático, que va a incrementar la motilidad gastrointestinal, que va a incrementar las secreciones. Pero les he puesto el siguiente ejemplo. Si le damos al paciente un simpático lítico o un simpático mimético, incrementa la acción del simpático y reduce la acción del parasimpático. ¿Qué va a pasar con la motilidad? Reduce, los procesos secretores reducen, por eso el paciente presenta lo que es estreñimiento. Les he puesto un ejemplo, si ustedes recuerdan en aquella ocasión, cuando una persona consume lo que son tóxicos muscarínicos. Recordemos un poquito, a ver, ¿cuáles son los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático? Del simpático. Son dos hormonas. ¿Cuáles? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es el principal neurotransmisor del parasimpático? Acetilcolina. Pero recordemos que el parasimpático tiene receptores, ¿verdad? ¿Cuáles? Muscarínicos y nicotínicos. ¿Sí? Si nosotros estimulamos un receptor muscarínico, estimulamos mayor producción de acetilcolina. Y si hay mayor producción de acetilcolina, mayor actividad del sistema nervioso parasimpático. Entonces, a ver, si ustedes recuerdan, les he puesto un ejemplo. Hay personas que intentan quitarse la vida consumiendo tóxicos muscarínicos, venenos para ratas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones gastrointestinales? El paciente va a presentar vómitos. ¿Qué más? Náuseas. ¿Qué más? Diarrea. Algo llamativo es la diarrea, porque existe un incremento en los procesos secretores, porque este tóxico muscarínico, como dice el nombre, ¿no?, estimula los receptores muscarínicos, mayor activación de receptores muscarínicos, mayor producción de acetilcolina, mayor peristaltismo, mayor secreción a nivel intestinal y relajación de los esfínteres. Por eso el paciente presenta lo que es diarrea, y muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta que se ha infectado por el otro efecto, ¿no?, que es la relajación de sus esfínteres. ¿Sí? Bueno, ¿alguna vez han vomitado? ¿Sí? Hay algunas manifestaciones clínicas que les indican la actividad incrementada del sistema nervioso autónomo. Cuando han vomitado, ¿qué han podido observar en ustedes? Yo les pongo un ejemplo. Se han puesto pálidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mayor qué? ¿Qué dice? Parte de adelante. ¿Habrá incremento o reducción del flujo sanguíneo? Miren aparte, todos miren la parte. Se ha puesto rojita. ¿Por qué se ha puesto rojo? Porque hay incremento o reducción del flujo sanguíneo. Incremento. Porque hay incremento. Si se pone pálido, durante su examen algunos estaban pálidos. ¿Qué habrá pasado con el flujo sanguíneo? A ver, acá les pongo un ejemplo. Cuando ustedes vomitan, se han dado cuenta que existe mayor actividad del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. ¿Sí? Presentan diaforesis, sudoración, presentan taquicardia. ¿Qué pasa con sus vellitos en los brazos y en las piernas? Hay piloerección, ¿sí? Hay palidez por vasoconstricción y reducción del flujo. Y antes de vomitar, ¿qué habrán notado en su cavidad oral? Un incremento de la salivación. ¿Cuál es el término que utilizamos a ver para salivación excesiva? Hipercialia, ¿no? Sí, hipercialia está asociada a lo que es cialorrea, que es la expulsión de esas grandes cantidades de saliva. Bueno, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque hay varias patologías que cursan con vómitos. ¿Sí? Listo, así de simple. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que les he mencionado del sistema nervioso autónomo, de la inervación, etc.? Porque todas estas estructuras, otra vez regreso acá, fíjense que reciben inervación proveniente del nervio vago. Y ese nervio vago lleva inervación ¿a dónde?
y hay una expansión a través de sus fibras nerviosas aferentes, se denominan así, hacia un centro que se denomina el centro del vómito. Listo. ¿Y qué es lo que hace el centro del vómito? Pues induce a lo que es el vómito, ¿no? Bueno, ojo, acá tenemos tres centros que se van a ver muy involucrados en el vómito. Tenemos el centro del vómito, propiamente dicho. Tenemos el sistema vestibular, ¿sí? Y tenemos lo que es la zona quimiorreceptora desencadenante. El sistema vestibular, alguna vez cuando eran niños, ustedes han jugado, hace algunos meses, el anterior semestre, cuando eran niños, a girar sobre estas sillitas, ¿no? La primera vez que han venido acá a la universidad, se han sentado y han empezado a girar. ¿Qué manifestaciones han presentado? Mareo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos estimulando ¿qué centro? El centro vestibular, ¿sí? Pero hay otros centros. Hay uno que se denomina zona gatillo o zona quimiorreceptora desencadenante. A ver, ¿qué le dice el nombre? Zona quimiorreceptora desencadenante. Allí, ¿qué le dice? ¿Qué estaba hablando? Pero no sé sus nombres, no se ofenden. ¿Qué le dice el nombre? A ver, ¿qué tiene por zona quimiorreceptora desencadenante? ¿Qué significa? El nombre, zona quimiorreceptora desencadenante. El nombre les dice, no es una zona, es un área quimiorreceptora, que es muy sensible a cualquier químico. ¿Alguna vez les ha pasado que fuman y tienen ganas de vomitar? ¿Sí? Supongamos que no consumen bebidas alcohólicas, es la primera vez que han probado un shot de tequila y vomitan, ¿no? Bueno, se encuentran en un ambiente cerrado y hay, qué sé yo, malos olores, tienen ganas de vomitar. Bueno, todo esto son químicos que tienen la capacidad de estimular estos receptores, de ahí el nombre de zona quimiorreceptora. Desencadenante, ¿qué les dice? Que desencadena lo que es una respuesta. ¿Sí? Zona gatillo, también gatillo por el percutor del arma, ¿no? Yo estoy pensando que hay gatitos chiquitos acá. ¿Sí? Por eso su nombre en inglés es trigger zone, gatillo. Bueno, cuando ustedes presionan un gatillo hay una reacción, es un disparo. Entonces acá lo propio. Hay una zona que es altamente enriquecida en receptores que produce un disparo, que produce lo que es una reacción intensa, que en este caso es el vómito. Y tenemos lo que es el centro del vómito propiamente dicho. Ahora observen, ¿qué es lo que nos llama la atención? Tenemos receptores de histamina, tenemos receptores de dopamina, tenemos receptores de serotonina, y estos receptores son los responsables de que el paciente vomite. ¿Sí? Entonces miren acá, les pongo un ejemplo de que nosotros otorgamos, pregunta, ¿son agonistas o antagonistas estos receptores? Son antagonistas, ¿no? Un ejemplo de esto, la metoclopramida, evitan los vómitos. La metoclopramida y la domperidona, que son antieméticos, evitan el vómito, ¿tienen un efecto agonista o antagonista sobre el centro del vómito? Antagonista, ¿no? Ahora ustedes ya se habrán imaginado que inhibiendo qué receptores de serotonina o inhibiendo receptores de dopamina. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Pues miren, acá tenemos algunos ejemplos de eso que les estoy mencionando, ¿no? Tenemos acá algunos fármacos, el granicetrón y el ondansetron, que son antagonistas de los receptores de serotonina. Entonces estos dos fármacos lo que hacen es antagonizar esta sustancia que es la serotonina. Ahora pregunta, a ver, ¿cuál es la función de la serotonina en su organismo? ¿Cuál es? ¿Perdón? Ya, son las hormonas de la felicidad. Ella tiene un exceso, ¿no?, de serotonina, siempre está feliz.
Su nota 1, ríe. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? Son hormonas muy relacionadas con el estado de ánimo de una persona. Está bien correcto lo que dice su compañero. ¿Cuál será un efecto adverso por el uso de este tipo de fármacos? Hablando de la psiquis del paciente. Depresión, ansiedad. No, depresión es su diagnóstico, ansiedad también. Vamos a encontrar el paciente Inquieto, Tristeza. adinamia. ¿Alguna vez han escuchado de adinamia? Sí. ¿Qué es adinamia? No, o sea, estoy desordenado. No quiero hacer absolutamente nada, quiero estar en mi casa, quiero dormir, etc. El paciente presenta ese tipo de alteraciones porque estamos inhibiendo lo que es la producción de serotonina. Recordemos que la serotonina es la encargada, de las encargadas de producir náuseas y vómitos en el paciente. Observen, por ejemplo, ¿saben lo que es cinetosis? A ver si yo creo que por eso no me van a invitar a la escuela. Les preguntaría decir, ¿qué es cinetosis? Cinetosis es el término médico que utilizamos para mareos, ¿no? Y observen, por ejemplo, acá. Se encuentra mediado ¿por qué? Por noradrenalina. Pero no le vamos a dar a nuestro paciente beta-bloqueante. ¿Sí? Hay otro neurotransmisor, que es la acetilcolina, que debe estar muy relacionado con el desarrollo de mareos en el paciente. Entonces, ¿qué le damos a nuestro paciente? Ustedes ya saben cómo se llaman esos fármacos. Michael, hoy me preguntaba, ¿qué significa anticolinérgico en el examen? ¿Qué es lo que es un fármaco anticolinérgico? Inhibe la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, como la acetilcolina está relacionada con los mareos, utilizamos fármacos anticolinérgicos. Como ya se han dado cuenta, ¿no? La muscarina, por ejemplo, acá observen otro anticolinérgico que tiene el nombre, el dimenhidrinato. Lo que hace también es inhibir la acetilcolina y por eso se reducen los vómitos y las náuseas en el paciente. ¿Sí? Ahora miren, yo sé que no está parecido complejo. ¿Listo? Algunos, otros no, otros están captando la idea. Pero hemos hablado de dos sistemas. Por eso el repaso inicial. Principalmente el sistema nervioso simpático, adrenalina, principal neurotransmisor parasimpático, acetilcolina, pero hay receptores de serotonina, de muscarina, de dopamina, etc. ¿Verdad? Recordemos un ejemplo que les he mencionado. La muscarina incrementa la acetilcolina. Si yo quiero bloquear lo que es la acción de la acetilcolina, pues debería bloquear la muscarina o los receptores muscarinos. Entonces, acá, ¿qué se dan para evitar náuseas, vómitos en el paciente? Anticolinérgicos, la dopamina, serotonina, muscarina. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Facilísimo. ¿Tienen dudas, preguntas hasta acá? Nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de la aplicación clínica entonces. ¿Sí? No nos interesa, esto es fisiología. Vamos a hablar un poquito de estos fármacos que se denominan fármacos procinéticos. Entienden por el nombre de procinético. Van a aumentar el movimiento. A ver. ¿Qué tienen por procinético? ¿Qué será cine? Movimiento. ¿no? ¿Qué será pro? ¿Qué será pro? A favor, ¿verdad? Entonces hablamos de procinético que favorece el movimiento. Listo, así es. Miren, a ver, acá ponemos el siguiente ejemplo. Observen lo que les dice el tercer punto. Agonistas de serotonina. Recordemos que la serotonina es uno de los principales receptores del sistema nervioso parasimpático. Si yo estimulo el receptor de serotonina,
va a haber, en otras palabras, lo que es mayor actividad del sistema nervioso parasimpático. Y recordemos cuál es la funcionalidad del sistema parasimpático a nivel gastrointestinal. Aumentar el peristaltismo. ¿Sí? Bueno. Antagonistas de los receptores de la dopamina, que también es otro fármaco. La dopamina lo que hace es suprimir, ustedes pueden observar la producción de acetilcolina. Entonces, a ver, razonamos un poquito. Si la dopamina suprime la acción de la acetilcolina, ¿qué pasa con la funcionalidad parasimpática? Reduce la actividad parasimpática y por lo tanto, ¿qué pasa con el peristaltismo? Sí, yo sé que esa es la acción de la dopamina. Dopamina suprime acetilcolina. Y recordemos que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Si yo quiero evitar los efectos de la dopamina sobre la acetilcolina, le doy a mi paciente un fármaco antagonista o agonista de dopamina. Antagonista. Si utilizo lo que es un fármaco antagonista de dopamina, ¿qué pasa con la producción de acetilcolina? Bueno, se va a ver incrementada, ¿no? Y si hay mayor incremento en la producción de acetilcolina, ¿qué pasa con la funcionalidad del parasimpático? También incrementa. Entonces acá tenemos dos fármacos. Agonista de serotonina, que recordemos la serotonina estimula la acetilcolina. Y tenemos lo que es los antagonistas, lo que son, perdón, los antagonistas de la dopamina, ¿no? Recordemos que la dopamina inhibe la acetilcolina, pero si yo antagonizo lo que es la dopamina, pues la acetilcolina va a seguir ejerciendo su función normal. Por eso decimos que son fármacos procinéticos, que favorecen lo que es el movimiento. ¿Sí? Ahora, bueno, a ver, hablemos un poquito, ya hemos mencionado esto. Observen, ¿no? La metoclopramida, mecanismo de acción allá abajo, bloquea los receptores de dopamina tipo 2. Entonces, pregunta, ¿qué efecto tiene la metoclopramida? ¿En qué caso lo van a utilizar ustedes? Por así decirlo, un hilo paralítico, estreñimiento se puede utilizar. Ya lo podríamos utilizar en casos de estreñimiento, lo podríamos utilizar también en... Bueno, ¿cuál es el efecto sobre la motilidad? Voy a corregir. Va a aumentar. Incrementar lo que es la motilidad. Observen, por ejemplo, cuál es otro efecto de la metoclopramida. Es un antagonista de los receptores de serotonina. Tiene dos efectos. ¿Sí? Antagoniza la serotonina, pero bloquea los receptores de dopamina. Entonces ya sabemos un poquito más sobre el efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Aumenta el peristaltismo. Es un fármaco considerado procinético. ¿Sí? Les pongo un ejemplo acá, miren. Vamos a hablar de los usos clínicos. Uno de los usos clínicos, lo que están observando acá, la gastroparesia. ¿Qué entienden por gastroparesia? Parálisis no del sistema intestinal como tal, sino del estómago, ¿no? Gastroparesia. ¿Cuáles serán las causas para que exista gastroparesia? Porque hay una causa que es muy frecuente. Obstrucción. Si hay obstrucción, no hay parálisis, hay incremento del peristaltismo. Acá les explico un poquito, a ver, para que ustedes se den cuenta. Vamos a aprovechar de hablar de obstrucción intestinal. Este fármaco prohibido utilizar en obstrucción intestinal. Es una de las contraindicaciones. ¿Sí? Prohibido utilizar en pacientes con obstrucción intestinal. ¿Por qué? ¿Han visto la semiología de la obstrucción intestinal? ¿No la han visto? Imagenología. Bueno, Sí, me gusta. han hablado pero de lo que es peristaltismo. Han hablado de ruidos hidroaéreos. ¿Qué refleja el ruido hidroaéreo? El peristaltismo, ¿no? El ruido hidroaéreo indica que hay peristaltismo. La ausencia de ruidos hidroaéreos, que indica
No hay ausencia de ausencia la de ¿Listo? En un proceso intestinal hay incremento del peristaltismo. Eso tiene su explicación lógica. Hay unas celulitas que creo que ya las hemos mencionado, ¿o no? A nivel gástrico, bueno, a nivel gastrointestinal, que son las denominadas células de Cajal. ¿Recuerdan por histología? Células de Cajal. ¿Por qué les hablo de estas células de Cajal? Porque estas células de Cajal tienen una comparación o una similitud muy llamativa. Muchos autores le comparan con las células del miocardio, ¿no? Porque dicen que estas células de Cajal tienen la capacidad de generar lo que es su propio automatismo. ¿Sí? ¿Qué es automatismo? ¿Qué es independiente? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo se genera corriente eléctrica en nuestro organismo? Nunca se han preguntado eso. ¿No? Cuando son bebés, cuando apenas están aprendiendo a hablar. Pero verdad, no les miento. Por el choque de iones. Hijito, cuando tenía 2 años, me decía cómo funciona nuestro corazón. Yo le explicaba, es que tenemos allí una cosita que produce electricidad. ¿Electricidad? ¿Sí? ¿Cómo produce electricidad? ¿Por qué no se preguntan? Tienen que ser curiosos. Bueno, automatismo es eso. Es la capacidad que tiene una célula de generar su propia corriente eléctrica. No lo voy a explicar, ¿no? Si no lo deberían haber visto. Hay células que son altamente especializadas en el corazón, por ejemplo, las células auriculares. Pero hay unas células en el intestino, que son estas células de Cajal, que tienen la capacidad de generar su propio automatismo. También son capaces de generar su propio potencial de acción. Obviamente necesitan un estímulo, ¿no? ¿Cuál es ese estímulo? El paso de alimento, por ejemplo. Llega alimento a una porción del intestino y ese mecanismo de distensión hace que esta célula genere su propio automatismo, ¿no? No por arte de magia, hay una serie de procesos fisiológicos, bioquímicos, cambio de iones a través de la membrana de la célula muscular, etc. Así que no viene al caso en este momento. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que si nosotros tenemos lo que es un proceso obstructivo, hay distensión de una parte del intestino. ¿Sí? Tienen heces en una parte del intestino. Bueno, eso va a producir obstrucción, pero va a incrementar la distensión. Eso lo van a ver en semiología. ¿Por qué incrementa la distensión? Porque en esta parte, que es la parte superior del proceso obstructivo, se van a acumular agua, se va a acumular heces y se va a acumular lo que es una mayor cantidad de gases. Por eso el paciente presenta meteorismo, esa distensión abdominal tremenda. Y recuerden lo que les he mencionado. Como hay distensión, hay mayor estimulación para que estas células produzcan su propio automatismo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué quiero decirles con eso? Que si hay un proceso obstructivo, lo característico es que incremente el peristaltismo. ¿Y cuál va a ser el problema de eso? A ver, razonemos un poquito. Si hay incremento del peristaltismo, ¿qué pasa con el proceso secretorio? Incrementa. Entonces, va a existir mayor cantidad de agua en este espacio. Y en algún momento que ustedes estudien fisiopatología de la obstrucción intestinal, su docente les dirá, ¿no? Una complicación del paciente que presenta obstrucción intestinal es el shock hipovolémico. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Como hay incremento del peristaltismo, mayor reabsorción de agua a nivel del lumen intestinal, eso es lo que en medicina conocemos con el nombre de secuestro de líquido en tercer espacio, no es funcional, el líquido que no se moviliza, no está ni en el espacio extra, ni intra, etc. No nos sirve para nada, el paciente se deshidrata. Cuando vean semiología,
manifestaciones clínicas de la obstrucción intestinal, deshidratación. Ya saben por qué, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo cometo el error de darle metoclopramida a mi paciente? Que es un procinético. Va a incrementar mucho más el peristaltismo. ¿Y qué voy a pasar con mi paciente? ¿Qué va a pasar con mi paciente? Lo voy a deshidratar más, voy a hacer que su cuadro de shock, bueno, sucede en cuestión de, bueno, en un tiempo más corto, etc. ¿Sí? Por eso les decía una manera del chiste, cuando me preguntaban, ¿puedo usar corrector? No. Imagínate si tú a tu paciente lo envías con metoclopramida a su casita en un proceso obstructivo intestinal, el corrector de nada va a servir. ¿Sí? Y el paciente debe estar muerto. Va a llegar a la siguiente guardia completamente frío. ¿Sí? Bueno, ahora, una contraindicación por eso es prohibido en procesos obstructivos intestinales. ¿Cuál es la diferencia con la gastroparesia? Voy a poner otro ejemplo. Este es lo que nosotros conocemos como ilio mecánico. Hay un proceso obstructivo verdadero. Pero hay otro ilio que nosotros conocemos con el nombre de ilio paralítico. El nombre les dice, ¿no? Ilio paralítico. ¿Qué ha pasado con el peristaltismo? No hay peristaltismo, ¿sí? Pero no hay obstrucción. En este caso el pasaje es normal porque no existe proceso obstructivo. Pero el paciente no está eliminando gases ni heces porque no hay peristaltismo. En este caso yo puedo darle a mi paciente lo que es metoclopramida. Sí. Yo tengo un hilo paralítico que está flojito, qué sé yo, por un cuadro diabético, aunque no crean es muy frecuente. Pacientes con diabetes presentan gastroparesia. Alguna vez ustedes van a escuchar, si tienen familiares diabéticos, lo siguiente: estoy estreñido, o tengo retención de gases, o tengo esa sensación de plenitud, como un poquito y me harto. ¿Sí? Eso indica que es una gastroparesia. Su estómago no se está contrayendo de forma efectiva. ¿Qué le vamos a dar a nuestro paciente? Un fármaco próximo. Ojo, acá hay un antibiótico para la siguiente clase, a ver por un puntito extra. Hay un antibiótico que utilizamos que tiene efectos procinéticos, especialmente lo utilizamos en el paciente diabético. ¿De cuáles estoy hablando? De la eritromicina. ¿Sí? Para la siguiente clase, a ver, quiero que me explique cuál es el mecanismo por el cual este antibiótico tiene efecto procinético y por qué lo utilizamos especialmente en el paciente diabético. Es muy interesante. Un puntito extra. Si ya tienen estos dos participantes. A lo mejor lo pondré en el foro, pero vamos a usar ChatGPT. Sí. Sí. ¿Qué fármaco era? Eritromicina. ¿Ya? Bueno, fíjense acá tenemos otro fármaco que es la domperidona. Tiene efecto antiemético, pero tiene un efecto de motilidad reducida. Ya sabemos por qué, ¿no? Solo son algunos ejemplos, nada más. ¿Sí? Porque tiene su efecto de acción sobre los receptores de dopamina. Antiemético que evita el vómito. ¿Sí? Bueno, eso también ya lo hemos mencionado. Yo creo que les ha quedado claro las diferencias entre agonistas y antagonistas. ¿Listo? Nada más, no hay que ser el ejemplo que les he mencionado. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas. Tengan hasta acá. Nada, todo claro. Y bueno, para terminar, vamos a hablar de un grupo farmacológico que hace relación a lo que son los fármacos endócrinos. Miren, dentro de lo que es el uso